porque anoche la presidenta del tribunal decía que todavía no lo habían analizado en sala plena y probablemente ahí se ha corregido ese error anunciado por el vicepresidente del TC. Entonces, a partir de ahí, mire, hay una ley del régimen electoral que viene vigente desde el año 2011, que es la ley 026, y esa reguló todos los procesos de inscripción de candidaturas. Hasta ahí nadie se le había ocurrido hablar de primarias por voto popular de cada partido. Aparece la ley 1096 para legitimar un candidato inconstitucional, porque todos los demás artículos de la ley 1096 para los que los ciudadanos tienen, la ley de agrupaciones políticas, tienen plazo para cumplirse hasta el año 2020 y 2021, es decir, para que las estructuras políticas, porque reemplaza la ley de partidos políticos esta ley. Pero ahí se incluyó un artículo y un capítulo sobre las elecciones primarias, con carácter vinculante y obligatorio. Y se estableció que solo para presidente y vicepresidente ningún ciudadano en el país puede ser candidato si no va a elecciones primarias. Es decir, ahí quedaron fuera de la carrera Samuel, quedó Tuto y quedaron varios que querían porque no lograron, o sea, el consenso para hacer. Imagínense cómo se sentirán ellos, por ejemplo, si ahora se puede reemplazar candidato. El otro elemento de fondo que veo es que la ley, por más que tenga una dureza, debe ser aplicada, porque es el momento que el árbitro viola la ley, ya no hay garantías electorales para el proceso. ¿Pero cuál es la ley vigente en este momento? Primero, o sea que el artículo 29, parágrafo 12, dice lo siguiente, que las elecciones primarias son vinculantes, pero que esa vinculatoriedad solamente puede excepcionalmente dejarse sin efecto por salud o por muerte. ¿Qué quiere decir aquello? De que usted puede ser candidato de las primarias a vicepresidente o a presidente y se enferma o muere, obviamente no va a poder ejercer, pero resulta que de ahí la ley no establece ningún tipo de procedimientos de renuncias y reemplazo. Es decir, ¿qué debería hacer un candidato que se enferma y no puede candidatear, que nació de las primarias? Lo que debería hacer es conocer ese extremo para que el Tribunal Electoral levante esa vinculación obligatoria que tenía de participar y no lo castigue, porque puede castigarlo o sancionarlo. Esa renuncia es voluntaria, pero también es obligada por un estado de salud o por un fallecimiento. No es lo mismo decir, la renuncia es voluntaria, no. La renuncia voluntaria se está dando en este momento por desaveniencia en los partidos internos, en forma interna. Que eso es público. Y el otro elemento es que no pueden haber elecciones, no pueden haber reemplazos ni renuncias, porque por ciudadanos que no fueron a las primarias. ¿Qué pasaría, Nari? ¿Por qué se dice lo vinculatorio de ahí el 19 de julio? ¿Acaso la ley dice que es vinculante hasta el 19 de julio? Hay cosas absurdas que habla el vicepresidente del árbitro electoral. Entonces, a partir de ahí, ¿cómo puede ser posible que sea vinculante hasta el 19 de julio y que tenga 45 días para reemplazar primarias, los candidatos nacidos en las primarias? El otro tema de fondo, ¿qué pasaría, Nari, si en 45 días empiezan a renunciar y a cambiar? ¿De qué sentido tiene hacer primarias en este país? Que además costó muchísimo dinero. No, el Estado erogó más de 4 millones de dólares, casi 29 millones de bolivianos, solo en hacer ese proceso. Entonces, alguien debería devolverlo eso. Que fue dinero, además, del pueblo, ¿no es cierto? Porque no lo pusieron los partidos y agrupaciones. Ciudadanos fue lo que pusimos para que sea, porque salió de la bolsa el TGN. Y el ministro de Economía debería exigirle. Entonces, el otro tema de fondo, Nari, es que, a ver, en términos jurídicos, no hay tal vacío en la ley. Nos estamos acostumbrando, y yo lamento que muchos abogados siempre se digan, hay un vacío en la ley, y hay otros más sinvergüenzas que dicen, echa la ley, echa la trampa. No es así, nada. O sea, en la vida hay que tener integridad y honestidad. Y los derechos de los que hablan de la persona de poder continuar o no, como por ejemplo Edwin Rodríguez, su decisión es de ya no acompañar. Primero, fíjese usted, Nari, que la decisión es personalísima de él de renunciar, igual que la de Jaime Paz, que después ya cuando le rechazaron a ellos, y fíjese los signos interrogantes, y ahí viene ya un análisis político. Los fundamentos jurídicos del rechazo de la renuncia de Jaime Paz Zamora están señalados no porque tenga que esperar hasta el 19 de julio, sino están señalados porque son vinculantes y obligatorias su participación. Salvo que él esté enfermo y no pueda hacer campaña, eso es otra cosa que debe demostrarlo ante el tribunal. Pero no hay reemplazo tampoco ahí. Entonces, fíjese que esos fundamentos jurídicos, si el tribunal ahora
dispone que va a haber reemplazo, lo está cambiando. Porque si le hubiera dicho a Jaime Paz, señor, espere usted el 19 de julio y después se puede, eso sería otra cosa. Claro. Sería que ya se puso de acuerdo y que esa línea jurisprudencial, administrativa, electoral iba a tomar. Discursos en contrarruta, ¿no? Claro, totalmente, Mare, porque si ahí le hubiera dicho el 19 de julio después vamos a analizar y se va, no, pero los fundamentos de ese rechazo a la denuncia es lo que yo le estoy diciendo que dice la ley. El otro elemento es que no hay tal contradicción entre la ley de régimen electoral y la ley de agrupaciones políticas. ¿Por qué, Nardi? Porque la ley de régimen electoral en absoluto se habla de elecciones primarias. Y esta ley regula las elecciones primarias por primera vez. Incluso han sido criticadas y todo por los partidos, por los analistas y todo. El otro elemento es a quién favorece hacer esto. Porque al final de cuentas el árbitro nunca da puntada sin hilo. El árbitro electoral está manejado por el poder político. ¿Realmente hay favorecimiento en ¿A quién favorece que se establezca que hay reemplazo? Para que en términos que el ciudadano nos entienda, se haga todo un chiverío electoral y político del país, con esas candidaturas que nacieron en las primarias. Favorece solo al candidato inconstitucional. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque va a haber mayor dispersión de votos. Porque ahora ya la propaganda política electoral se va a basar sobre quién es su reemplazante y se puede arrastrar voto y se va a ir dispersando más el voto. Porque tiene posibilidad cualquiera de los binomios de reemplazar. Entonces alguien podría decir, oiga, si es inconstitucional y se puede reemplazar, ¿por qué no lo reemplazamos a Evo y a Linera? ¿Por qué no sería el mejor camino? Y bueno, abriendo el abanico se pueden dar muchas cosas, pero doctor, quiero entender los dos escenarios. Vamos con el primero. No ha salido todavía de manera oficial qué dice el órgano electoral sobre la renuncia, por ejemplo, de Edwin Rodríguez. Supongamos, se le niega como se le negó a Jaime Paz Zamora. ¿Qué pasa? El candidato no quiere estar más. ¿Cuál es la escena entonces? ¿Cómo quedamos? Es decir, y caso hipotético, gana Óscar Ortiz la presidencia. ¿Quién sería su vicepresidente si Edwin Rodríguez ha manifestado públicamente que no quiere acompañar? El primer elemento es que la papeleta establece símbolo, nombre, colores, toda una identidad para que el ciudadano que probablemente tiene dificultades para leer con los colores pueda votar. Es decir, cosas inequívocas distintas. Por ahí, por ejemplo, no hay ninguna discusión porque la candidatura del vicepresidente va anotada, no va con foto. La foto es la del presidente. Así es. El segundo elemento es que esas renuncias que se están dando son voluntarias y el partido va a seguir proponiendo todos los candidatos. No se olvide que un candidato dijo, ahora voy a seguir solo y estoy más fuerte. Y está bien lo que ha hecho, porque sabían que jurídicamente no podía ir por el otro camino. El tercer elemento es que esas renuncias, al ser voluntarias, no le está negando el Estado el derecho a participar, es porque es voluntaria la renuncia. El hecatombe jurídico se va a dar cuando empiecen las renuncias una semana, 2 semanas después y así empiece todo. Pues. Y los ciudadanos que votaron de sus partidos para elecciones de primarias, para que esos sean sus candidatos, van a ser burlados. Pero un ciudadano va a entrar sin haber ido a las primarias. Eso es más violatorio. Y segundo elemento, a ver, esa ley de agrupaciones ciudadanas es complementaria de la ley de régimen electoral. La ley de régimen electoral rige para todo. Esta ley rige para los partidos. Por eso las primarias fueron solo para los partidos. Es decir, cualquier problema que se presente entre candidato a presidente y vice es enteramente el partido, no es de los ciudadanos ni del Estado. Totalmente. Entonces, a partir de ahí, fíjese usted cómo es ilógico que se empiecen a modificar las primarias y los candidatos, ¿no es cierto?, sin haber ningún justificativo para ello y solamente las rencillas políticas o desavenencias políticas. Eso es absurdo. Le decía yo, viendo la posibilidad de que Óscar Ortiz llegue a la presidencia, estamos hablando hipotéticamente, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, doctor? Ahí le voy a explicar bien que la cuestión del vicepresidente, el vicepresidente, al no tener aceptada su renuncia y no tener fundamento ni de salud, va a seguir figurando, ni de muerte, va a seguir figurando en la papeleta. Pero el otro elemento, si él renuncia a la vicepresidenta, hay una cadena de mando de suplencia. Asume el presidente del Senado, asume el presidente de diputados y por último la Suprema y se llama elección para ese cargo. Pero fíjese usted que no hay tal vacío, o sea, del cargo. ¿Qué pasa si Jaime Paz gana las elecciones y queda su vice? Su vice asume, porque así dice la ley, y se convocará otras elecciones en 2 años y medio, etcétera, etcétera. Ese es otro, pero hay procedimiento de reemplazo constitucional. Es bueno que la gente sepa que oficialmente el órgano electoral no se ha manifestado al respecto. El análisis todavía no se ha elaborado. Sí hay declaraciones del vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral que causaron bastante revuelo y las repercusiones que ahora la tenemos con el doctor Pepe Santisteban. Quiero agradecerle mucho, doctor, por ayudarnos un poco a entender este panorama que se torna cada día más complicado.
Más complejo porque tenemos un árbitro que en vez de dar certeza está dando incertidumbre. Es muy triste eso para la democracia. Eso baja la calidad de la democracia y baja la calidad de la clase política, que no asume la responsabilidad de haber hecho el Estado, erogó recursos para hacer un proceso y ahora resulta que no van a participar. Es más, debería haber sanciones. Sanciones económicas. Claro, ¿no? porque el Sí, Estado sí. está gastando plata en usted, que es plata de todos los ciudadanos, y resulta que usted, porque tiene problemas en su candidatura o en su partido, ya no, eso solo se puede dar en Bolivia. Gracias, doctor. Gracias a usted. Que tenga un lindo día. 7:31, seguimos con más en Levántate Bolivia.